Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hola. Hoy nos sumergimos en un documento bastante fascinante titulado Situational Awareness, The Decade Ahead, o sea, conciencia situacional, la década venidera, escrito por Leopold Aschenbrenner, un ex investigador de OpenAI, Sí, listos para explorar el futuro de la inteligencia artificial. totalmente. Este documento nos ofrece una visión intrigante, ¡Wow! a veces un poco inquietante, sobre cómo la inteligencia artificial, y en particular la inteligencia artificial general, AGI. AGI, sí podría cambiar el mundo en los próximos años. Exacto, y lo que me llama atención desde el principio es la audacia de Aschenbrenner al predecir la llegada de la AI tan pronto como en 2027. Ana. Muchos expertos hablan de décadas, pero lo sitúa en un futuro muy cercano. Sí, su argumento no se basa en simple especulación. Ya. Aschenbrenner analiza la rápida progresión que hemos visto en modelos de lenguaje como FIPEP, que en solo 4 años pasó de tener habilidades comparables a las de un niño pequeño, Es increíble. a las de un estudiante de secundaria brillante. Un salto enorme. Es un salto enorme en muy poco tiempo. Claro, y no solo eso, también menciona el aumento exponencial en la potencia de computación, Sí, la mejora en los algoritmos y la capacidad de liberar el potencial de los modelos a través de herramientas y técnicas como el aprendizaje por refuerzo. exacto. Es como si estuviéramos pisando el acelerador en la carrera hacia la AGI. Precisamente. Ya. Y para entender mejor la velocidad a la que avanza la I, Ah. Aschenbrenner utiliza el concepto de contar los ohms, que básicamente mide la magnitud de la potencia de cálculo. Imagina que cada ohm es como añadir un cero a la potencia de procesamiento de la IA. En los últimos años, hemos visto un aumento dramático en la cantidad de ohms disponibles para entrenar modelos, Ah. lo que explica en parte el rápido progreso que hemos presenciado. Es como si estuviéramos construyendo un cohete cada vez más potente, y la velocidad a la que ascendemos se está volviendo vertiginosa. Sí. Pero Aschenbrenner también advierte sobre un obstáculo importante en este camino, el muro de datos. Ajá. ¿Podrías explicarnos qué significa esto? Claro. Los modelos de IA actuales, como GPT, se entrenan con cantidades masivas de datos, principalmente texto e imágenes extraídos de Internet. Ah, Pero esta fuente de datos, aunque inmensa, es finita. claro. Llegará un punto en que no habrá suficientes datos de calidad para seguir alimentando el crecimiento de la IA. Es como si estuviéramos construyendo un rascacielos gigante, Wow. pero nos estamos quedando sin ladrillos para seguir construyendo pisos más altos. ¿Cómo se puede superar este muro de datos? Aschenbrenner propone algunas soluciones. Por un lado, se necesita investigar en la generación de datos sintéticos, es decir, datos creados artificialmente, Datos artificiales. que puedan utilizarse para entrenar la IA. Por otro lado, se deben explorar técnicas de aprendizaje más eficientes que permitan a la IA aprender con menos datos, como el aprendizaje autosupervisado. Entiendo. Es como si, en lugar de depender solo de ladrillos tradicionales, buscáramos nuevos materiales de construcción o métodos de construcción más eficientes para poder seguir elevando nuestros rascacielos. Sí. Pero a pesar de este desafío, Aschenbrenner no solo prevé la llegada de la IA, sino que va más allá y habla de una explosión de inteligencia. ¿Es esto tan radical como suena? Sí, es una idea que realmente desafía nuestra comprensión del progreso tecnológico. Ya. Aschenbrenner argumenta que una vez que alcancemos la AI, millones de estas inteligencias artificiales podrían trabajar en conjunto Caramba. para automatizar la investigación en IA. Es decir, que la IA se encargaría de crear IA aún más inteligente. Exactamente. Y esto podría desencadenar una aceleración exponencial en el desarrollo de la IA, comprimiendo décadas de progreso en solo unos pocos años. Eso sí que es una idea impactante. Imagina que de repente la velocidad de la innovación tecnológica se multiplicara por 1000. Las implicaciones serían enormes. Sin duda. Y es aquí donde Aschenbrenner introduce el concepto de superinteligencia. Una IA con capacidades que superan con creces la inteligencia humana en todas las áreas. Y con la llegada de la superinteligencia, surgen también una serie de desafíos y riesgos que Aschenbrenner analiza en detalle en su documento. Sí, Quizás podríamos comenzar a explorarlos ahora. por supuesto. Uno de los primeros desafíos que menciona es la carrera por el clúster de $1 billón. $1 billón. Sí, eso suena a una cifra astronómica. Ah. ¿A qué se refiere exactamente? Se refiere a la inversión masiva en infraestructura de computación que se necesitará para entrenar modelos de IA cada vez más potentes. Aschenbrenner estima que para 2028 los clústeres de entrenamiento de IA podrían costar cientos de miles de millones de dólares, incluso acercándose al billón. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que el PIB de muchos países. Es una inversión colosal. Y no solo se trata del costo económico, ¿verdad? También está el tema de la energía.
Correcto. Estos clústeres de supercomputación consumirán enormes cantidades de energía. Aschenbrenner advierte que la demanda de energía eléctrica para la IA se disparará en los próximos años, lo que podría tener un impacto significativo en la red eléctrica e incluso en el medio ambiente. Claro, es como si estuviéramos construyendo una nueva central eléctrica, solo para alimentar a estas superinteligencias. Y hablando de seguridad, Aschenbrenner también menciona el riesgo de robo de los pesos del modelo y de los secretos algorítmicos. Para quienes no estamos familiarizados con la jerga de la IA, ¿podrías explicar qué significa esto? Por supuesto, los pesos del modelo son en esencia el cerebro de la IA. Son los parámetros que se ajustan durante el entrenamiento para que la IA pueda realizar tareas específicas como traducir idiomas o generar imágenes. Imagina que son como las conexiones neuronales en un cerebro humano. Robar los pesos del modelo sería como copiar el conocimiento y las habilidades de una IA. Y los secretos algorítmicos son las fórmulas matemáticas que hacen que todo funcione. Entonces, si alguien roba esta información, podría replicar una IA o incluso crear una versión mejorada sin tener que invertir en el costoso proceso de entrenamiento. Exactamente. Y Aschenbrenner advierte que China u otros actores estatales podrían estar interesados en robar esta información para obtener una ventaja estratégica en la carrera por la superinteligencia. Es un riesgo de seguridad muy real. Es como si estuviéramos protegiendo la fórmula secreta de una poderosa arma, pero en este caso el arma es la propia IA. Y hablando de control, Aschenbrenner también dedica una parte importante de su documento al desafío de la superalineación. ¿Podría explicar qué significa este término y por qué es tan crucial? Claro, la superalineación se refiere a la capacidad de garantizar que los sistemas de IA, incluso aquellos con una inteligencia superior a la nuestra mono, actúen de acuerdo con nuestros valores e intereses. Es decir, cómo podemos asegurarnos de que la superinteligencia sea beneficiosa para la humanidad y no se vuelva en contra de nosotros. Es una pregunta fundamental. Si estamos hablando de una inteligencia que podría superarnos en todos aspectos, ¿cómo podemos estar seguros de que no se volverá contra nosotros o que no interpretará nuestras instrucciones de una manera que no sea la que esperamos? Exacto. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente complejas. No tenemos una solución definitiva para la superalineación. Es un problema técnico y filosófico sin precedentes. Aschenbrenner menciona varias líneas de investigación, como la creación de algoritmos de aprendizaje automático que incorporen valores humanos, el desarrollo de mecanismos de control externos o la búsqueda de una IA que sea intrínsecamente benevolente. Suena como un desafío enorme. Es como si estuviéramos intentando domar a un león sin tener la certeza de que no nos atacará en algún momento. Y para abordar todos estos desafíos, Aschenbrenner propone una solución bastante radical, un proyecto gubernamental similar al Proyecto Manhattan. ¿Crees que esta es la respuesta? Es una propuesta que genera debate sin duda. Por un lado, la magnitud de los desafíos que plantea la superinteligencia desde la inversión económica hasta la seguridad y la alineación parece exigir una respuesta a gran escala. Un proyecto gubernamental podría proporcionar los recursos, la coordinación y la autoridad necesarios para abordar estos desafíos de manera efectiva. Sí, entiendo esa perspectiva, pero por otro lado también me preocupa la concentración de poder que implicaría un proyecto de esta magnitud en manos del gobierno. ¿Cómo garantizaríamos la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la sociedad civil en un proyecto tan crucial para el futuro de la humanidad? Esas son preocupaciones válidas. Aschenbrenner reconoce la necesidad de un debate público abierto y honesto sobre la estructura y el funcionamiento de este proyecto. No se trata de darle un cheque en blanco al gobierno, sino de establecer un marco de colaboración entre científicos, políticos, líderes empresariales y la sociedad civil para guiar el desarrollo de la IA de forma responsable. Es decir, que este proyecto no debería ser una caja negra controlada por unos pocos, sino un esfuerzo transparente y participativo que involucre a todos los sectores de la sociedad. Precisamente. Es importante recordar que el objetivo final de este proyecto no es simplemente alcanzar la superinteligencia, sino hacerlo de una manera que beneficia a toda la humanidad. Se trata de utilizar la IA para resolver los grandes desafíos que enfrentamos, como la pobreza, el cambio climático o las enfermedades, al tiempo que se mitigan los riesgos de seguridad y se garantizan los valores éticos. Es un objetivo ambicioso, sin duda. Y hablando de implicaciones a gran escala, Aschenbrenner también analiza las consecuencias geopolíticas de la superinteligencia. ¿Podrías profundizar un poco en este aspecto? Claro, Aschenbrenner argumenta que la superinteligencia tendrá un impacto geopolítico sin precedentes. La nación que domine esta tecnología tendrá una ventaja estratégica decisiva en todos los ámbitos económico, militar, político, incluso cultural. Es como si estuviéramos hablando de una nueva carrera armamentista. Pero en lugar de armas nucleares, la competencia se centra en la inteligencia artificial. Exactamente. Y Aschenbrenner advierte que si China se adelanta en esta carrera, podría utilizar la superinteligencia para imponer un régimen autoritario a escala global. Esa es una visión bastante sombría del futuro.
¿Qué propone Aschenbrenner para evitar este escenario? Él argumenta que el mundo libre debe liderar la carrera por la superinteligencia, no solo para proteger sus propios intereses, sino para garantizar que esta tecnología se utilice para promover la libertad, la democracia y los derechos humanos. Es decir, que la batalla por la superinteligencia no es solo una cuestión de poderío tecnológico, sino también una batalla por los valores que queremos que definan el futuro de la humanidad. Exactamente. Y Aschenbrenner es bastante contundente al afirmar que si perdemos esta batalla, las consecuencias podrían ser catastróficas para la civilización tal como la conocemos. Es una advertencia que no podemos ignorar. Y creo que es importante destacar que Aschenbrenner no se limita a pintar un panorama apocalíptico. También habla de las oportunidades que ofrece la superinteligencia. Sí, por supuesto. Aschenbrenner reconoce el potencial de la IA para resolver algunos de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad. Imagina una IA que pueda curar enfermedades, combatir el cambio climático o erradicar la pobreza. Las posibilidades son ilimitadas. Es una visión esperanzadora, pero para que se materialice es fundamental que abordemos los desafíos que hemos estado discutiendo: la inversión económica, la seguridad, la alineación y la necesidad de una colaboración global. Totalmente de acuerdo. Y creo que el documento de Aschenbrenner nos ofrece un punto de partida para esta conversación. Nos obliga a confrontar la realidad de la superinteligencia, a comprender los riesgos y las oportunidades y a tomar decisiones informadas sobre el futuro que queremos construir. Es un llamado a la acción para todos nosotros. No podemos simplemente esperar a que la superinteligencia llegue y nos diga qué hacer. Debemos involucrarnos en el debate, exigir transparencia a nuestros líderes y trabajar para garantizar que la IA se utilice para el bien de la humanidad. Pero antes de terminar esta parte del Deep Dive, me gustaría volver a la idea de la explosión de inteligencia. Aschenbrenner menciona que una vez que la IA alcance la capacidad humana, el progreso podría acelerarse dramáticamente. ¿Podrías explicarnos con más detalle qué significa esto y cuáles serían las implicaciones? Claro, la explosión de inteligencia es un concepto fascinante y un poco aterrador al mismo tiempo. Imagina que una vez que la IA alcance la capacidad intelectual humana, pueda empezar a diseñar y crear IA aún más inteligente. Es como si la IA entrara en un ciclo de automejora constante, ¿verdad? Exactamente. Y la velocidad de este ciclo podría ser exponencial. En lugar de décadas o siglos de progreso, podríamos ver avances significativos en cuestión de meses o incluso días. Es una idea que desafía nuestra comprensión del tiempo y del progreso tecnológico. Sin duda. Y las implicaciones son enormes. Podríamos ver una cascada de nuevas tecnologías y descubrimientos científicos a un ritmo que nos resultaría difícil de comprender. Es como si estuviéramos a punto de entrar en una era de innovación sin precedentes. Exactamente. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados para un cambio tan drástico? Nuestras instituciones, nuestras leyes, nuestra forma de vida están diseñadas para adaptarse a un ritmo de cambio tan acelerado. Y ante este panorama tan complejo que hemos estado analizando, me gustaría volver a la propuesta de Aschenbrenner de un proyecto gubernamental a gran escala para la IA, similar al proyecto Manhattan. ¿Realmente crees que es la mejor forma de abordar los desafíos de la superinteligencia? Es una idea que sin duda genera controversia. Por un lado, entiendo el argumento de que la magnitud de la inversión necesaria, los riesgos de seguridad y la urgencia de la alineación requieren una respuesta coordinada a nivel nacional e internacional. Un proyecto gubernamental podría movilizar recursos, talento científico y coordinación internacional de una forma que sería difícil de replicar en el sector privado. Exacto. Piensa en la capacidad de movilizar recursos económicos, talento científico y coordinación internacional que tendría un proyecto de este tipo. Podríamos estar hablando de una iniciativa similar al programa espacial Apolo, pero con el objetivo de alcanzar la superinteligencia de forma segura y responsable. Sí, pero por otro lado también me preocupa la concentración de poder que implicaría un proyecto de esta magnitud en manos del gobierno. ¿Quién controlaría este proyecto? ¿Cuáles serían sus objetivos? ¿Cómo se garantizaría la transparencia y la rendición de cuentas? No olvidemos que la historia está llena de ejemplos de proyectos gubernamentales que se han desviado de su curso original o que han tenido consecuencias imprevistas. Comparto tus inquietudes. Precisamente por eso, Aschenbrenner enfatiza la necesidad de un debate público abierto y honesto sobre la estructura y el funcionamiento de este proyecto. No se trata de darle un cheque en blanco al gobierno, sino de establecer un marco de colaboración entre científicos, políticos, líderes empresariales y la sociedad civil para guiar el desarrollo de la IA de forma responsable. Es decir, que este proyecto no debería ser una caja negra controlada por unos pocos burócratas, sino un esfuerzo transparente y participativo que involucre a todos los sectores de la sociedad. Exactamente. Y creo que es importante recordar que el objetivo final de este proyecto no es simplemente alcanzar la superinteligencia. Se trata de utilizar la IA para mejorar la vida de las personas, para resolver los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad desde la pobreza hasta el cambio climático, al tiempo que se mitigan los riesgos y se garantizan los valores éticos. Es un objetivo noble sin duda,
Pero incluso si logramos crear una superinteligencia alineada con nuestros valores, ¿cómo nos aseguramos de que se distribuyan sus beneficios de forma equitativa? ¿Cómo evitamos que la superinteligencia exacerbe la desigualdad social o que se concentre en manos de unos pocos? Esa es una pregunta crucial que debemos abordar desde el principio. No podemos simplemente asumir que la superinteligencia será un bien público que beneficie a todos por igual. Es necesario pensar en mecanismos para garantizar una distribución justa de sus beneficios, para que la superinteligencia no se convierta en una herramienta que amplíe la brecha entre ricos y pobres o que cree nuevas formas de desigualdad. Totalmente de acuerdo. Y hablando de futuro, Aschenbrenner pinta un panorama bastante radical en el que la superinteligencia podría remodelar la sociedad, la economía, la política, incluso nuestra propia forma de pensar. ¿Cuáles serían, en tu opinión, las transformaciones más impactantes que podríamos esperar? Es difícil predecir con certeza cómo la superinteligencia transformará el mundo, pero podemos imaginar algunos escenarios que podrían cambiar nuestra realidad de forma profunda. Por ejemplo, la automatización del trabajo podría alcanzar niveles sin precedentes, lo que obligaría a repensar el modelo económico actual y la forma en que organizamos el trabajo. Es decir, que podríamos estar hablando de un mundo sin trabajo, tal como lo conocemos hoy en día. Es una posibilidad. Y eso nos obligaría a replantearnos muchas cosas: la distribución de la riqueza, el acceso a los servicios básicos, el propósito del trabajo en la vida de las personas. Sería un cambio social de una magnitud sin precedentes. Sin duda, también podríamos ver una aceleración exponencial del progreso científico y tecnológico. La superinteligencia podría ayudarnos a encontrar soluciones a problemas que hoy nos parecen imposibles, como curar enfermedades incurables o revertir el cambio climático. Es una visión esperanzadora, pero también hay riesgos, ¿verdad? Por supuesto. La superinteligencia, como cualquier tecnología poderosa, puede utilizarse para el bien o para el mal. Depende de nosotros asegurarnos de que se utilice de forma responsable y ética. Y hablando de ética, creo que es importante destacar que el documento de Aschenbrenner nos invita a reflexionar sobre las implicaciones éticas de la superinteligencia, sobre los valores que queremos que guíen su desarrollo y sobre el tipo de futuro que queremos construir con esta tecnología. Estoy totalmente de acuerdo. La superinteligencia no es solo una cuestión tecnológica, es una cuestión ética, social, política. Es una cuestión que nos obliga a replantearnos nuestra propia humanidad y nuestro lugar en el universo. El documento de Aschenbrenner nos presenta una visión fascinante, aunque a veces inquietante, del futuro de la IA. La AGI y la superinteligencia no son ciencia ficción, sino posibilidades reales que podrían materializarse en los próximos años. La pregunta es, ¿estamos preparados para afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades que esta nueva era traerá consigo? Te invitamos a reflexionar sobre las ideas presentadas en este Deep Dive. ¿Qué te ha sorprendido más? ¿Qué preguntas te surgen? El futuro de la IA está en nuestras manos, y es crucial que nos involucremos en la conversación. Hasta la próxima y gracias por acompañarnos en The Deep Dive.